Tiene la palabra la presidenta del movimiento Mujeres Reivindica, señora Rosario Vidal, por 15 minutos. Muchas gracias. Estimado señor presidente, agradecemos a esta honorable comisión darnos la posibilidad de presentar nuestras opiniones respecto del proyecto de ley sobre interrupción del embarazo en 3 causales. Movimiento de Mujeres Reivindica es una agrupación conformada por mujeres diversas en cuanto a ideas, actividades y profesiones que buscan incidir o aportar a la sociedad para promover la inclusión y la participación de la mujer en todas las áreas de la sociedad, sin que su maternidad sea considerada un obstáculo. Es por esto que dentro de nuestra misión es de especial relevancia el paradigma sobre la maternidad en conflicto. Somos una agrupación independiente, feminista, pluralista, defensora de los derechos humanos y, por consecuencia, contraria al aborto. Para empezar, nos parece conveniente aclarar conceptos. El debate sobre aborto no es un debate fácil, no solo por ser una problemática compleja, sino porque en el espacio público es abordado por distintas disciplinas como el derecho, la filosofía, la biología, la medicina, la ética, que al superponer nomenclaturas generan confusión. Nos parece importante hacer más comprensibles algunos de estos conceptos de uso común para transparentar la discusión. Primero, el proyecto no se trata de interrupción del embarazo, sino que de aborto, no se trata de despenalización, sino que de legalización, y no se trata de un proyecto restrictivo, sino que considera subterfugios para el aborto libre. Se utiliza el concepto de interrupción del embarazo como sinónimo de aborto y, efectivamente, según contexto, estos conceptos pueden ser equivalentes. Sin embargo, no son lo mismo. La afirmación de que en Chile existe total prohibición del aborto, argumentos de quienes impulsan el proyecto, además de ser inexacta, induce a confusión a la opinión pública. En Chile no existe total prohibición de la interrupción del embarazo en caso de riesgo vital, pero sí existe total prohibición del aborto provocado o voluntario o malicioso. Prueba de esto es el informe de la Corte Suprema número 48/2015 sobre el proyecto en cuestión, en el cual es el presidente de la Corte, ministro Sergio Muñoz, quien previene en el sentido de subrayar que en la actualidad en Chile no se encuentra proscrito el aborto terapéutico, lo que se entiende como interrupción del embarazo por riesgo vital de la madre. ¿Cuál es la diferencia? Un aborto puede ser espontáneo, producto de patologías maternas o del ser humano en gestación, pero también el aborto puede ser provocado como resultado de una terminación del embarazo antes de que el feto pueda sobrevivir fuera del útero, lo que lleva a su muerte. También se considera aborto provocado a la terminación deliberada del embarazo con el propósito de provocar la muerte del ser humano en gestación, aun cuando le sea posible sobrevivir fuera del útero, por sí mismo o con ayuda médica. En estos casos, el aborto provocado también recibe el nombre de feticidio. Cabe señalar que en esta etapa de viabilidad se puede llegar al infanticidio cuando a los seres humanos que sobreviven al aborto provocado no se les presta atención médica. Práctica, aunque legal, existente en varios países supuestamente desarrollados que se toman como ejemplo para impulsar este proyecto. Por lo tanto, el aborto provocado, el ser humano en gestación deja de existir como paciente y siempre se le mata, ya que esa es la finalidad de la acción. En cambio, la interrupción del embarazo, aunque también es deliberada, difiere fundamentalmente del aborto provocado por cuanto considera a la mujer y a su hijo en gestación como pacientes en todo evento, aunque como resultado del procedimiento el ser humano en gestación muera. Si consideramos que este proyecto apenas menciona que está por nacer dentro de su fundamentación, entonces la interrupción del embarazo se trata de abortos secas y no de, la interrupción voluntaria del embarazo se trata de abortos secas y no de interrupción del embarazo en el caso de que se consideran los dos pacientes. Esta diferencia se hace patente cuando se compara la terminación de un embarazo de 30 semanas debido, por ejemplo, a una rotura de membranas, que consiste en la inducción del parto prematuro o una cesárea de emergencia, versus el aborto del mismo embarazo de 30 semanas, que por un acto deliberado es destruido el feto química, mecánicamente, para luego ser extraído de la cavidad uterina ya muerto.
Segundo, es legalización porque el Estado está comprometiendo recursos en garantizar esta prestación de salud como derecho. Si fuera despenalización, solo se propondría dejar de perseguir penalmente a quien aborta y a quien lo realiza. Tercero, es aborto libre porque el proyecto cuenta con resquicios, a nuestro juicio deliberados, que permitirían subterfugios para que se realicen abortos sin necesidad de que efectivamente exista riesgo de vida o una violación. Ejemplo de esto es incluir concepto de riesgo presente o futuro, lo que equivale a un concepto de salud amplio, la falta de denuncia ante las autoridades competentes en la causa de violación, sumado a que no existe límite gestacional para dos causales ni ninguna consideración con el feto de una edad gestacional que ya goza de viabilidad. Dicho lo anterior, en específico respecto a la primera causal, no solo es una causal ficticia, ya que en este punto, riesgo vital, no hay duda que es legal la interrupción del embarazo. Además de ofrecer subterfugio legal para aborto libre con el concepto de salud en riesgo vital futuro, también es una causal que manipula la opinión pública, consiguiendo un apoyo para este proyecto invocando una realidad inexistente, la prohibición legal y total de la interrupción del embarazo en riesgo vital. Cabe destacar, y no debe resultar anecdótico, que ninguna de las organizaciones que se manifiesta a favor del proyecto de ley es partidaria del aborto restrictivo, sino que del aborto en voluntario y sin restricciones. Nos dan la razón entendiendo este proyecto como un primer paso en ese sentido y defendiéndolo con argumentos para aborto libre. Como movimiento de mujeres, contamos entre nuestras adherentes con quienes han sufrido lamentablemente agresiones sexuales o una violación. También mujeres que han sufrido embarazos de altísimo riesgo y embarazos donde las expectativas de vida de sus hijos son mínimas o con diagnósticos de enfermedad letal. De hecho, hoy día nos acompaña Natalia Rivera, que es mamá de un niño que fue diagnosticado como inviable por malformación del corazón. Por los testimonios que contamos, reiteradamente comprobamos que los problemas para las mujeres que viven un embarazo, por ejemplo, inviable, no tiene que ver con desear un aborto, sino con el déficit de establecimientos de salud preparados, la necesidad de viajar para realizarse exámenes imposibles de ser practicados en sus ciudades de origen, por lo que deben estar solas en este proceso, o el ser parte en listas de espera en centros de salud públicos para consultas con médicos especialistas. También el hecho de sufrir un shock emocional que no está considerado en las prestaciones de salud, como es el acompañamiento. Situaciones que se ven agravadas por la falta de apoyo, empatía, humanidad en el personal médico, que muchas veces no está capacitado para manejar estos casos. Reiteradamente se repiten en los relatos que, sin importar nivel socioeconómico, debe lidiar con la discriminación y violencia obstétrica hacia ellas y sus hijos, declarados inviables, como la negación del contacto madre-hijo postparto, el sometimiento a exámenes innecesarios en el sector privado o el abandono por parte médica del bebé como paciente. Incluso el recibo de instrucciones de dejar al recién nacido sin alimentos o la negación de vacunas o medicamentos. Muchos de estos niños diagnosticados con inviabilidad durante el embarazo, que viven más allá de lo pronosticado, siguen recibiendo un trato indigno en los servicios de salud. El caso de Neven Castaduillo es un ejemplo emblemático de ello. Adjuntamos en este documento los testimonios que contamos para que después lo vean, y dentro de los testimonios que están, tenemos el caso de Constancia Ignacio. Ella es una mamá, es médico, es muy impactante su testimonio porque da cuenta del maltrato que reciben post-nacimiento los niños que son declarados inviables. Y también en la fotografía está Consuelo, que ella tuvo 2 hijos diagnosticados como inviables, y es muy importante su testimonio porque ella da cuenta de cómo fue maltratada postparto por el matrón que la atendió, que le negó la posibilidad de tener contacto con su hija. Y también está Natalia Rivera en esa foto, con su hijo Maximiliano. Su hijo Maximiliano, el doctor les dijo que si estuviera en un país con el aborto legalizado,
se lo hubiera ofrecido, lo cual le chocó tremendamente. El proyecto no se hace cargo ni da respuesta a esta desafiante realidad que pretende abordar. De hecho, a nuestro parecer, solo conseguirá que de aplicarse los derechos de las mujeres y sus hijos como pacientes sean aún más vulnerados de lo que son hoy en día. Porque el proyecto considera esta opción sin dar prueba primero de ser una opción legítima y por ende no da garantía de que la promoción del aborto eugenésico y criminológico no profundice la vulnerabilidad en que se encuentran las mujeres que viven un embarazo en estas condiciones. Asimismo, resulta tremendamente preocupante que sobre la realidad de las mujeres y niñas víctimas de violación, embarazadas en su mayoría, producto de violaciones reiteradas en las que el agresor pertenece a su núcleo cercano, resulta que hoy es una conducta frecuente que las víctimas sean obligadas a abortar por su agresor e encubridores para ocultar el delito, donde incluso hoy, gracias a la penalización del aborto y la denuncia del médico, se pudo sancionar al agresor y proteger a la víctima. Es importante considerar también que la víctima, por lo general, no es consciente de la agresión de la que han sido objeto hasta bastante tiempo después, incluso años. Tampoco existe a priori un rechazo hacia el ser humano gestado. Dada esta complejidad, donde hay una víctima tremendamente dañada y vulnerable, no detenerse en la posibilidad de que el aborto sea también una forma de agresión resulta antojadizo. Situación que es especialmente delicada en casos de menores de 14 años, donde se permitirá con autorización de un juez o responsable legal someter el aborto. Decimos someter porque siendo menor sin facultad de consentimiento siempre se lo obligará. ¿Puede el juez o persona adulta responsable tomarse esa atribución? La subrogación de esta decisión podría tener límites. Por ejemplo, una menor de 14 años no puede consentir una relación sexual y tampoco puede ese acto ser autorizado por un juez o adulto responsable. Por tanto, para establecer que el aborto es una decisión delegable, debe zanjarse antes si esta es una acción terapéutica o inocua. También debe establecerse previamente si es una acción que no constituye una nueva agresión, así sea aceptada por la menor. Porque la mera tolerancia sobre estos actos no significa que no exista agresión. Convengamos que la mayoría de las veces la agresión que originó el embarazo fue tolerada y no deja de ser agresión porque sea tolerada. Ante la delicada realidad que deben enfrentar niñas víctimas de violación, donde han fallado todos los mecanismos de protección y donde el mismo Sename reconoce el bajísimo porcentaje de causas que consiguen condenas efectivas, resulta violento que este proyecto no considera hacer ningún énfasis en la protección efectiva a la víctima, sino que privilegie la confidencialidad por sobre la denuncia y reduzca la autorización a un mero acto administrativo, lo que termina, a nuestro juicio, empoderando aún más al agresor sobre la víctima, otorgándole una nueva herramienta, el aborto legalizado. Es por esto que la discusión en la Comisión de Salud en este punto debería al menos estar fuertemente orientada a considerar aspectos estrictamente médicos y evaluar que efectivamente el aborto sea un acto terapéutico o reparativo que beneficie a la salud. Es algo que hasta ahora no se ha demostrado, sino más bien lo contrario. Porque de no ser la salud el objetivo, no se explica que estemos discutiendo este proyecto en esta honorable comisión y no en otra. En resumen, por lo visto, el proyecto ofrece todos los incentivos para promover el aborto y no el bienestar de la mujer, ya que la precariedad en servicios de salud, la falta de apoyo especializado y la mala atención que reciben mujeres en estos casos no solo se verá como un fuerte incentivo a favor de la opción del aborto, sino mismo fenómeno se verá reforzado con las víctimas de violación que ya hoy en día son frecuentemente obligadas al aborto por su victimario o encubridores, donde además la penalización del aborto ha conseguido sancionar al agresor y proteger a la víctima, lo que finalmente se impone una política pública de eliminación sistemática de la consecuencia y no una política que mejore las condiciones de las mujeres y niñas, perpetuando el ciclo de violencia hacia ellas.
no podemos dejar de decir que dado esto, se hace más claro que el aborto no es una opción impulsada por un grupo importante de mujeres que han vivido estas dramáticas circunstancias, ni el resultado de la acumulación de experiencia recopilada acerca de quienes han sufrido un embarazo en estas condiciones. Se hace latente que el proyecto es un pie forzado de una agenda promovida por grupos de interés, no producto de una reflexión profunda y consciente en miras del bienestar de las mujeres. Me queda bastante. Estamos en el tiempo. No. Pasados los 15 minutos. Ya. Bueno, para redondear, también queremos manifestar en esta comisión que nos preocupa tremendamente la situación de IPPF, que tiene en su filial a Profas Chile detrás, impulsando este proyecto en conjunto con Miles Chile, que está involucrado en un gran escándalo en Estados Unidos, como ustedes deben saber, con el presunto negocio ilegal de ventas de partes fetales. Esto es grave porque da a entender, significaría que no es el bienestar, de ser cierto, que no es el bienestar de las mujeres lo que están promoviendo, sino un negocio. Y por otra parte, no podemos dejar de decir que el aborto no es libertad para la mujer, no es empoderamiento de la mujer. El aborto es consecuencia de una violencia estructural o directa contra la mujer, donde es una manifestación más de una estructura patriarcal. Prueba de esto, no puedo dejar de decirlo, tuvimos recientemente el caso de un femicidio en Paine, en mayo de 2015, de una joven de 20 años, Carla Jara, embarazada de 8 meses, que fue asesinada supuestamente por su pareja por negarse al aborto, y no es la primera vez que pasa. De hecho, hay estudios, como está el de México, que dice que el 7% de las muertes por aborto inducido son producto de violencia de pareja. Entonces, reducir a un tema, el aborto, que es manifestación de la falta de libertad, a un tema de derecho es una idea, una teoría que no se condice con la realidad. Muchas gracias.